Las ideologías son tema común en la ficción. Hay slice of life con ideologías, series de acción simples con ideologías, personajes que transmiten su ideología dentro de series malas y que esas ideologías podrían llegar a ser buenas. Yo quiero profundizar en cómo son utilizadas las ideologías en las series de ficción. Descartaré los slice of life, ya que quiero hablar más que todo de ideologías políticas o al menos ambiciones personales, como mínimo. Como dije, una obra simple de batalla entre el bien y el mal puede tener un tema ideológico. Si bien el tema de la batalla entre bien y el mal es muy cliché, y un tema de profundidad como suelen ser las ideologías pueden verse afectadas por esto, no es necesariamente dañino aplicarlo, ya que cada persona tiene su propio motivo por el cual luchar. Con esto me gustaría resaltar que no es necesario ser imparcial para hacer una buena lucha política, ideológica, dentro de un tema. Los héroes pueden tener fácilmente la razón por encima del villano, no pasa nada malo, y aún así ser una lucha inteligente. Y esto termina siendo una cuestión de estilo. La forma más sencilla de hacer esto es crear un villano. ¿Y por qué me enfoco en el villano? Porque la mayoría de las veces tratan de hacerlo, pero como el malo de todo. Y si bien fácilmente puede serlo, podríamos hacer que simpaticemos con él, aunque sea en algunos aspectos. Hacer que por lo menos sintamos simpatía, como mínimo, si no por su ideal, por el esfuerzo que ha puesto para lograr aquello. Inclusive si su ideal termina siendo lo más egoísta que existe. Hacer el villano inteligente, perspicaz, hacer que sea prisionero, no dicho carcelero, de los héroes, y así encerrarlos en su juego, dándonos un juego inteligente, en estilo, como ya dije anteriormente. Inclusive, se puede hacer que lo odiemos en cada una de sus actitudes, pero que al menos simpaticemos con él desde el punto de vista de las acciones que toma desde el punto de vista intelectual. Voy a poner el ejemplo de la foto esta vez. No hay que negar que la mayoría veíamos Phantom Block por ver qué haría Dio Brando en su próximo movimiento. El tipo era hilarante sin lugar a dudas, y es el ejemplo perfecto de lo que estoy dando. Cocodrile es diferente, ya que podría llegar a tener un poco más de profundidad. Más, esto no debe ser tomado enteramente al pie de la letra. Principalmente lo que debería tratar de hacerse es humanizar al villano, no hasta el punto de lo absurdo. Y con eso quiero decir que sí, cierto, si un villano toma ciertas acciones y tú tratas de humanizarlo después, va a ser complicado. Y es por esto en lo que muchas series, saliéndome del villano, esto también puede aplicar a los héroes. Tratando de temas históricos, uno puede no congeniar con las ideologías de los héroes y no obstante simpatizar con ellos, porque la forma en la que ellos lo ven puede ser entendible. ¿Qué va? Incluso puedes darle la razón en lo que él desea y hacerlo ver como un objetivo egoísta pero justificable según la posición en la que se encuentre. Y esto también termina siendo algo más interesante y que ya empieza a añadir a la sustancia. Ver la situación que rodea al personaje puede hacernos entrar en sus zapatos y ponernos en su punto de vista y entender lo que quiere, como en el caso de ciertos personajes que, si bien toman acciones desmedidas durante la serie, uno puede exponerla según la situación que nos rodea. Y así, sin justificarlo, también podemos entender. Como ya dije, podemos hacer que tengan deseos personales y aún así sean interesantes por su inferencia en la historia, su carisma o el entendimiento que podemos llegar a entender de esos deseos personales.
Con todo lo expuesto, no es necesario decir que la imparcialidad es lo mejor. Y no obstante, precisamente por esto también es lo más difícil. ¿Por qué? Es difícil ser verdaderamente imparcial y no caer en los bordes de lo absurdo. La imparcialidad no significa que ninguno de los dos bandos tenga razón, o que ambos tengan razón, sino que hay temas en los que un bando puede tener razón y otro bando no tenerla, y así sucesivamente. Es más bien estudiar lo suficiente como para saber posicionarte, o inclusive no posicionarte, y no llevar esto a los bordes de lo absurdo, porque la neutralidad en extremo también puede caer en lo absurdo. Y por supuesto, el aspecto de la imparcialidad mezclado con la simpatía de sus héroes o villanos termina siendo mucho más enriquecedora.